El gusto de recibir al ingeniero Eduardo Lauler, productor agropecuario y expresidente de la rural de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, aquí muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires, justamente. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por recibirnos. Bienvenido. Buen día. Buen día, Silvio. Un gusto estar con ustedes. No, el placer es nuestro, tratando de entender desde la mirada de ustedes, desde la actividad, vos sos ingeniero, conocés muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos del estrés que está generando estos últimos días esta ola de calor que sufre la Argentina productiva y la falta de agua en las últimas, por lo menos 2 semanas, ¿no? ¿Cuál es la realidad en Suipache y alrededores? La realidad es que si estamos bastante cerca de la capital, acá siempre llueve bastante menos que la misma ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y que la situación no es complicada por las últimas 2 semanas, sino por los últimos 3 años. Recién estaba mirando y haciendo un poco de historia y nosotros dejamos de tener precipitaciones normales hace 4 años. En el 2020 fue el último año bueno y después tuvimos faltante de 200, 300 milímetros y el año 2022 480 milímetros para una media normal de 900 a 1000. O sea que venimos trayendo una seca que no es normal, no sabemos si va a ser circunstancial o ya va a ser tendencia, que es lo que nos preocupa enormemente, y siempre pudimos sortear años de seca, pero siempre cercanos a años normales. Venimos en caída y con una situación agobiante en lo climático, en lo económico, en lo agronómico. Eh, ¿Cómo? No, no, te estaba escuchando con mucha atención. Venimos desde una situación agobiante y con muchos ciclos donde el registro de agua está muy por debajo de los promedios, pero como mínimo 20% menos que el promedio habitual de la historia productiva de Suipacha y alrededores. ¿Cómo está afectando directamente esto a los cultivos que en principio y producto justamente de la instauración del Niño a partir de los últimos meses del año pasado, marcaba una tendencia atractiva desde el punto de vista de la evolución tanto de maíces como de sojas? ¿Cuál es la realidad a partir de que se frenó justamente el proceso de lluvia en las últimas 2 semanas? Nos entusiasmamos con un año niño, esperábamos que se normalizara durante la primavera y no fue así, solamente tuvimos lluvias que permitieron una evolución del nacimiento, emergencia y desarrollo en las primeras etapas de los cultivos, pero cuando vino el momento complicado, que era diciembre, enero, entró a faltar, a punto tal de que hoy ya hay mucho suelo, mucho cultivo perdido. Suipacha tiene una característica que los suelos no son homogéneos, entonces se empiezan a perder lugares parciales de los lotes, y bueno, eso va en aumento hasta donde llega a ser total. Así fue el año pasado, donde no se pudo cosechar prácticamente nada, y este año estamos en camino a eso, salvo que esta semana tengamos las lluvias tan anunciadas que nos permitiría rescatar algo. Sí o sí tiene que llover esta semana, si no se van a tener que asumir pérdidas importantes, por lo que vos decís, hasta pérdidas totales si no llueve esta semana. Se empieza a marcar de acuerdo a la calidad de los lotes, pero ya hay lotes perdidos totalmente, hay lotes parciales y Suipacha no tiene muy buena calidad de suelo, entonces son muy pocos los lotes donde todavía pueden aguantar si es que esta semana no llueve. ¿Se empezó a picar el maíz? Se está picando algo, adelantando a que se seque totalmente, pero hay una restricción en lo económico muy importante. La situación financiera de los tambos y de los ganaderos es realmente muy complicada y este año se está poniendo muy difícil afrontarlo para poder organizar el tema de las reservas para el invierno. ¿Y cuánto cuesta una hectárea de picado en la zona? ¿Qué es lo que piden hoy los contratistas? En el orden de 400, 450 mil pesos, pero bueno, con un producto como la leche que se cobra en pesos y atrasado contra los gastos que están teniendo, pobre gente que realmente lo está asfixiando. La situación de los tambos es muy compleja
Y la de la ganadería también, porque acá la ganadería no es una ganadería extensiva, se Ujú. hace en las partes de suelos marginales donde tiene un costo muy alto y donde requiere mucha mano de obra, mucha estructura, los alambrados tienen que estar bien porque lindan con lotes agrícolas, el tema del agua es muy compleja, hace un año y medio que tenemos la napa a 5 metros y ya hay molinos que no funcionan, toda una situación muy complicada. Bueno, prueba de eso es que del año pasado a este perdimos 15.000 cabezas en el partido. Se Mucha perdió gente, 15.000 de cuánto mucha más o gente, menos. ¿cómo? 15.000 de cuánto el stock más o menos. Y el stock es 85, 90.000 y ahora estamos rondando las 70, 70 y pico mil Ah, cabezas, pero es porque muchísimo, es un 20% del stock. Eso. claro, sí, depende mucho porque hay dos o tres feedlots que depende en qué momento lo agarran como para ver cuál es la existencia, Ujú. pero hubo que hacer frente a la suplementación, a la complementación con reservas y la gente no estaba en capacidad económica de poder afrontar eso, entonces optó por liquidar, que ya sabemos bien que cuando se liquida cuesta mucho volver y muchas veces el que vuelve no es el original, el oriundo, el que forma parte del tejido social del partido, sino un inversionista o alguien que ve una alternativa de negocio o una reserva de valor a través de la producción, tanto sea de carne como de granos. Y en este contexto durísimo que estás planteando, Eduardo, ¿se ha cerrado algún que otro tambo en la zona teniendo en cuenta que Suipacha es una zona muy lechera? Se están cerrando y creo que este año va a ser muy duro. Se van a cerrar muchos, todos los que son de poca escala están desapareciendo y la verdad que no solamente lo productivo, sino el tejido social, porque atrás de un tambo desaparece la gente en el campo, atrás de un tambo ya no se arreglan más los caminos, porque antes de una forma u otra, ya sea desde el municipio, desde los particulares, se intentaba arreglar por el tránsito de los camiones y se va complicando todo. Si bien estamos a 100 kilómetros de Buenos Aires, se está desertificando el área rural. Es una situación compleja la de Suipacha, porque el partido se encuentra en una zona donde no somos zona núcleo, no somos pampa deprimida, ni tampoco somos arenosa. Y por ahí nos encontramos con agricultores o chacareros que vienen de zonas núcleo, donde le parece barato alquilar acá y se la juegan y les va mal, pero mantienen un mercado que es insostenible. Después desde la ganadería no tenemos extensiones como para decir, bueno, es rentable la escala como para decir, tengo un rodeo importante y lo puedo manejar con poca gente. Entonces tampoco somos ganaderos de cría, por decir algo. El feedlot, bueno, tiene las variantes que ustedes las mencionan todos los días. Ante las políticas inestables que existen, uno puede decir, encierro y intento engordar algo y a mitad de camino se frustra, ya sea por variables económicas, por cambio en los planes, por cambio en las reglamentaciones. Entonces, la verdad que el panorama es incierto, nos pega muy duro, desde lo climático, desde lo agronómico, desde lo económico. Estamos en una situación compleja, muy compleja. Sí, y me quedo con lo que vos mencionaste en más de una ocasión, la afectación de todo esto en lo social, porque decimos siempre, lo tenemos como un dicho estandarte aquí, ¿no? La ganadería echa raíces. Cuando se cierra un tambo, cuando se cierra una explotación ganadera, son familias que se van de esos ejidos hacia la urbanización precarizada, que es lo que venimos viendo lamentablemente en los últimos años, sobre todo en el conurbano bonaerense. Una pena realmente, Eduardo. Ojalá Dios quiera que en principio llueva pronto y lo necesario. Te mando un abrazo y te agradezco por este contacto. Silvio, un gusto participar con ustedes y buen año. Igualmente para ustedes. Bueno, es muy duro, lo que venimos escuchando. Eduardo Lauler es productor agropecuario, el ingeniero Eduardo Lauler, expresidente de la Rural de Suipacha, pintando un panorama complejo, como en muchos campos en estos últimos días, que venían proyectando una buena campaña y que ahora habrá que barajar y dar de nuevo con mucha afectación, sobre todo en estos campos que no son tan productivos desde el punto de vista social, que es lo más doloroso.
Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.